Salmo 119, versículos 33 al 40. Vamos a ver esos versículos. No nos vamos a separar mucho, entonces por favor, traiga de ahí, no sé, tráigase un separador para que ahí se quede. Vamos a estar volviendo a cada versículo. 119 de Salmos, ¿sí están ahí? 119. 33. Leo yo, nada más sígame con su vista. Después de eso voy a orar y ya voy a exponer la sabiduría o la palabra que Dios tiene aquí para nosotros. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Vamos a orar. Padre bendito Dios, gracias Señor por este día. Gracias porque estamos conmemorando la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Sabemos que la muerte no lo pudo detener en esa tumba y te pedimos que nos ayudes a verlo como un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios omnipotente, omnipresente. Te pedimos que nos ayudes, Padre, para también explicar esta sesión de la palabra del Salmo que vamos a estar leyendo, meditando en él. Abre nuestro entendimiento y bendiga, Señor, el mensaje que caiga en el corazón de buena tierra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, hermanos, el tema de este día es ¿qué pasa con un corazón avivado? Y como ustedes saben, este salmo es el salmo más largo que hay en la Biblia. Tiene 176 versículos. El puro Salmo 119. Es escrito por el rey David. Y el rey David era una persona que escribió la mayoría de estos salmos, y en la mayoría de los salmos él alababa, glorificaba a Dios, cantaba hacia la ciudad de Jerusalén o hacia la ciudad de Sion, el templo santo. Él decía, me alegro con los que a la casa de Jehová iremos. Entonces, él tenía un corazón avivado para Dios. Podemos también mencionar que él tuvo muchos problemas, también hizo algunos salmos con respecto como en defensa de sus enemigos, como el Salmo 35, el 59, varios salmos que él usó como salmos que se llaman de plegaria y salmos también de súplicas por enfermedad o por tristeza, ¿verdad? Entonces encontramos que él era una persona que tenía ese corazón vivo para Dios. No importaba la circunstancia, la situación, él sabía dónde estaba la respuesta, en guardar los mandamientos, en obedecer a Dios, en seguir a Dios, en buscar que Dios solucionara su problema. Y vamos a explicar versículo por versículo, es un mensaje expositivo que está de los 33 al 40, vamos a explicar algo de cada versículo. Entonces la pregunta es, ¿qué produce un corazón avivado? Lo primero que vemos que Dios provoca el amor por lo bueno. Y dice aquí, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Entonces, ¿qué nos enseña aquí? Que él quería amar a Dios, quería tener esa humildad, esa determinación para vivir bien. Entonces, Dios ya le había puesto a él el entendimiento de que en Dios estaba la respuesta. Entonces, él quería que le enseñara a Dios, ¿verdad? Él dice, enséñame tus mandamientos. Entonces sabemos nosotros que Dios es el que nos va a enseñar todo lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, aquí en el Salmo, este mismo Salmo, pero el versículo 73, por favor, ahí, 73, dice,
Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Eso dice el Salmo 119, 73. Entonces sabemos que la sabiduría viene de Dios, ¿verdad? Que nosotros si somos creación de Dios, hay que acudir al manual del que nos crió. Es como un ejemplo es como cuando uno va a un estéreo, a una computadora, a un artefacto electrónico. Si quieres saber cómo manejar ese artefacto, tú vas a un manual que te venden, que te regalan cuando te lo venden. Y ahí vienen todas las instrucciones de una tras una, hasta que uno pueda entender cómo se maneja todo ese aparato. Inclusive los carros traen un manual también que te explican qué aceite llevan, cómo se cambian el aceite, qué motor tiene, qué cosas, cómo se llaman todas las partes que trae. Entonces, Dios como Él es, como dice aquí, que tus manos me hicieron y me formaron, entonces hazme entender o comprender y aprenderé tus mandamientos. Él acudía al instructor. Si nosotros vemos que como Dios es el creador, Él es el que tiene todo para enseñarnos cómo vivir. Entonces, si usted puede ver que pues Dios es el que nos enseña cómo vivir una vida para Dios. Vamos a ver aquí el versículo 112 también, por favor, el versículo 112. Vamos a ver el versículo 112 de ese mismo capítulo 119, pero el 112. 112, mira, dice: mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Es lo mismo que decía ahí en el versículo 33 que leímos ahorita. Dice: y los guardaré hasta el fin. Eso es otra cosa, que nosotros no debemos de ser un cristiano que nada más sigue a Cristo unos días, unos años. No, sino hasta el fin. Fíjese lo que dice también San Mateo 10, 22. Vamos al Evangelio. San Mateo 10, 22, por favor. San Mateo 10, 22. Dice la palabra en el 22: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ¿este qué? Será salvo. Entonces Dios nos manda que perseverar hasta el fin. Va a haber gente que no va a querer que uno siga los mandamientos de Dios, que uno obedezca, pero hay que perseverar siendo fieles hasta el fin. Uno más, Apocalipsis 2:26. Apocalipsis 2:26, a las 7 iglesias se les da el mismo mandamiento de perseverar siendo fieles. Apocalipsis 2:26, por favor. Dice el 2:26: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Entonces aquí ya habla de que haga las cosas bien y que venza todo lo malo. A esta persona, dice el 26, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. Entonces, la Biblia nos dice pues que un día vamos a reinar con Cristo, y vamos a tener esa autoridad para ayudarle a Cristo en regir en el tiempo del milenio, pero primero tenemos que guardarnos hasta el fin. Vamos a volver al Salmo que estamos estudiando, Salmo 119 y el versículo 34, por favor. 119, 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumplirá de todo corazón. Entonces, ¿qué dijimos? Primeramente, el corazón avivado es una persona que va a Dios, a su Creador, ¿verdad? Y le pide que lo ayude para seguir siendo fiel hasta el fin. No se anda pagando. La segunda cosa que vemos aquí en el versículo 34, podemos ver que aquí pide entendimiento para guardar su ley. Un deseo de obediencia sincera. Un deseo de obediencia sincera. Y en este versículo, en el versículo 34, para poder nosotros seguir ayudando o caminando en el camino de Dios, nosotros tenemos que tener la sabiduría, quiere decir el entendimiento, es la sabiduría, y volvemos casi a lo mismo de lo que
de lo que estábamos hablando hace rato. La sabiduría, por ejemplo, el libro de Proverbios 2, vaya conmigo a Proverbios 2, ahí adelantito. Proverbios 2 y 3 nos piden mucho buscar la sabiduría, ¿verdad? Pero vamos a leer en el 2:6 primero. Proverbios 2 y el versículo 6. ¿Sí están ahí? Proverbios 2:6 dice la palabra: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Entonces, se la vamos a pedir a Dios. Entonces, vamos a ver en el libro de Santiago 1:6, Santiago sabía que si a alguien le falta sabiduría, la puede recibir pidiéndola. Y Dios es bueno, es lo que el rey David estaba diciendo, ¿verdad? Ayúdame, ¿qué estaba diciendo? Yo quiero ser obediente. Yo quiero tener esa sabiduría para obedecer. Santiago 1:6. ¿Sí va conmigo? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Claro, dice el 6 también, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces Dios quiere personas que anhelen o que quieran ser obedientes, una obediencia sincera, y Dios nos dará esa sabiduría para hacer lo que Él nos dice que debemos de estar llevando a cabo. Volvemos al Salmo 119, por favor, pero ahora el versículo 35. Entonces sabemos que la sabiduría viene Dios y se la da a todos, dice, los que se la pidan, ¿verdad? Entonces si alguno falta de sabiduría, pídala a Dios para que le dé el entendimiento para guardar la ley y cumplirla de todo corazón. El 35, versículo, Salmo 119, volvemos, 35 dice: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Bien interesante también este versículo 35, porque aquí pide un entendimiento para entender la ley de Dios. Quiere él tener dependencia de Dios y deleite en la palabra de Dios. Entonces el Salmo 23:3, vamos a ver unos versículos. Salmos 23:3, por favor. Salmo 23:3. Ese salmo, mucha gente dice, es que yo sé el salmo de memoria. Pero aquí en el capítulo 23:3 nos dice que Dios quiere guiarnos por los caminos de Él. No son por los caminos de nosotros, sino por los caminos de Él. Dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Las sendas de justicia son los caminos de Dios, no son los caminos del hombre. Si va a Proverbios 5:8 más, Salmos 5:8 también, por favor. Salmos 5:8, Salmos capítulo 5 y el versículo 8. También pide guía, dice: guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Entonces quiere decir, hermanos, que David quería ser sincero, ¿verdad? Quería buscar, porque dice también el versículo 9, dice: porque en la boca de ellos, en el 7, dice, capítulo 5:7, dice: mas yo por la abundancia de tu misericordia estaré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Entonces tenemos que buscar ese camino de Dios con sinceridad. Como dije, es un camino en obediencia con sinceridad. Él quiere tener un corazón recto. Y volviendo al mismo Salmo 119, versículo 36. Dice el 35 también: porque en ella tengo mi voluntad, ¿verdad? En la palabra de Dios tenemos que hacer la voluntad. Y el 36 dice: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. En el versículo 36 también nos dice claramente que quiere caminar por los caminos rectos,
de corazón y no a la avaricia. Sabemos que la avaricia es un pecado que está en los 10 mandamientos, de desear uno tener cosas, casas, la mujer de su prójimo, sus cosas que tiene, como su asno, su buey, dice, cualquier cosa. Eso es pecado. Entonces, en el libro de Lucas 12:15, hay gente que se piensa solamente en el dinero, en lo material, porque es lo que la mayoría de la gente deseara tener, es mucho dinero. Hay personas que hasta piden con aquella, ay, que Dios me dé mucho dinero. Bueno, Dios te quiere dar una riqueza espiritual, no una riqueza material. Lo espiritual es primero y es lo que debemos de estar buscando. Las promesas materiales y físicas eran para los judíos. Nosotros tenemos promesas para que Dios nos dé riquezas espiritual. Si vemos, por ejemplo, este hombre en el libro de San Lucas 12:15, ¿sí están ahí? En el versículo 15 hasta el 21, lo voy a leer para leerlo todo. Y si les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Entonces ahí le está diciendo que tiene uno que buscar cosas, riquezas para Dios espirituales, no riquezas físicas materiales. Y podemos ver en el libro de 1 Timoteo 6:7, ahí nos dice el apóstol Pablo, primera carta de Timoteo 6:7 hasta el 10, 6:7 al 10, por favor, primera carta de Timoteo 6:7 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, o sea, llevarnos. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces no dice que el dinero es malo, dice que el amor al dinero, el amor es la codicia, es querer tener lo que no necesitas, nada más quieres tener para hacerte poderoso y para decir, no, pues yo tengo mucho dinero. Vamos a volver al versículo 37, Salmo 119, 37, por favor. 119, 37. Entonces, se podría decir que el punto 1 es que Dios provoca en mí un amor por lo bueno, ¿verdad? Pero el punto 2 es, Dios provoca en mí odiar lo malo, odiar lo que no le agrada a Dios. Yo voy a amar lo que a Dios le gusta, pero no voy a amar lo que a Dios no ama. Yo voy a amar lo mismo que Dios ama. Entonces nosotros tenemos muchos ejemplos que Dios nos pone en la Biblia para que veamos, de no dejarnos desviar por cosas que no van. Y en el 37 dice, aleja de mis ojos que no vean vanidad, avívame en tu camino. En el 37 lo que pide aquí es que Dios quite toda cosa que lo aleja de lo espiritual. Él quiere un enfoque en lo espiritual. En lo espiritual. Entonces, quiere decir aquí en el 37 que nosotros debemos de ver qué es lo más importante. En el Salmo 73, si regresan ahí a la izquierda, Salmo 73, Asaf, otro de los escribanos aquí, 73. Salmo 7:3. ¿Sí están ahí? Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Fíjense lo que dice. 2.
En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Entonces, dice el versículo 17 en este capítulo mismo, el versículo 17, Salmos 73, 17, lo leo. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Entonces tenemos aquí esta enseñanza que nos dice, estamos viendo el punto de odiar lo malo, no amar lo malo. Este rey se da cuenta que estas personas pues sí tenían mucho dinero y vivían tal vez con marjares o merjares grandes, comidas, fiestas, y la gente que estaba pobre pues no tenía necesariamente para comer así, pero Dios da lo necesario. Dios nos dice que no nos debemos de dejar engañar por cosas que vean nuestros ojos, que nos debe de dar a avivarnos por seguir en el camino de Dios. Hay un proverbio también que es interesante, es Proverbio 23, 1 en adelante. Proverbio 23, 1, dice de esas gentes cómo a veces te engañan. Y dice del 23, 1, Proverbios, vaya buscando Proverbios 23, 1, vamos a ver ahí hasta el 6. Cuando te sientes a comer con algún señor, quiere decir con un rico, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. En otras palabras, no aceptes todo lo que te invita. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento y su corazón, tal es. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. Entonces, ¿qué te hace como una advertencia? Dice que al último vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. Entonces, algún día te puede engañar el rico. Por eso el salmista está diciendo acá claramente que debe de apartar sus ojos de la vanidad, de cosas que no debe de avivarnos, pero en el camino de Dios. En el versículo 38, si volvemos al versículo 38, quiere decir avívame, dame vida en tus caminos. Entonces el 38 también dice que debe de estar uno confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Es bien importante, hermanos, cuando le pide uno a Dios que confirme lo que uno está haciendo o lo que uno está creyendo, que si es verdad. Por ejemplo, una de las cosas que me llama mucho la atención es cuando en 2 de Samuel, capítulo 7, 25, cuando se dedicó el templo, hace poquito estaba pasando por esas lecturas y me llamó mucho la atención, 2 de Samuel, capítulo 7, por favor, no primera, segunda, 2 de Samuel 7. Cómo cuando dedicó el templo, podemos ver que en este caso era David, y él estaba pidiendo una oración que Dios estuviera de acuerdo con esa casa, con ese lugar donde ellos iban a adorar, qué iban a hacer en esa casa. Era importante que Dios se los confirmara y que les diera la razón de que esa casa era necesaria, era algo que se ocupaba para que la casa de Dios fuera un lugar de refugio, de aliento, de fortaleza, de edificación
para la iglesia, para la gente pues en aquel tiempo, no era la iglesia, pero para el pueblo de Dios. 7:25, ¿sí están ahí? Al fin, 7:25 de segunda libro de Samuel. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre tu casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel. La gente pueda ver que ahí está Dios, ¿verdad? Y que la casa de tus siervos, de tu siervo David, sea firme delante de ti. Bien importante, hermanos, la firmeza delante de Dios, dice. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora en bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Fíjese cómo cómo él quería que esta casa fuera bendita para siempre. Si ve una diferencia en Jeremías 7, cómo estaba la casa de Dios en Jeremías 7, cómo estaba la gente viviendo en el pecado. Y eso es lo que muchas veces predicamos y las personas como no le agarran amor a la enseñanza cuando se predica contra el pecado. Pero dice Jeremías 7:1, fíjese cómo dice aquí, le está pidiendo Jeremías que mejoren los caminos de sus obras, que cambien, dice. Palabra de Jehová que vino Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oír palabra de Jehová, todo Judá, los que entran por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorar vuestros caminos y vuestras obras, o sea, ser mejor, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Se dice, no andes echando mentiras, dice. Pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramares la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Y aquí vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan, hurtando. Fíjense los mandamientos que acababan de los 10 mandamientos, ahí está uno, mire, hurtando, no hurtarás, matando, dice, no matarás, adulterando, no adulterarás, jurando en falso, dice, no jurarás en falso, e incensando a Baal, no tendrás dioses ajenos, y ellos estaban adorando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conociste. Entonces vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones, delante de vuestros ojos está esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí quien también yo veo, dice Jehová. Entonces está reprobando muchas cosas que ellos hacían, cosa contraria que está pidiendo David acá. Volvemos al 39, Salmo 119, 39. Ya nos quedan 2 versículos. En el 39, entonces aquí en el 39 podemos ver también que el 39 dice que Dios quite toda cosa vergonzosa, porque dice, mire, quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. El oprobio quiere decir la vergüenza que trae el pecado, hermanos. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios, hermanos? De que un hombre que camina con Dios nunca será avergonzado. Por ejemplo, el Salmo 112, ahí a la izquierda poquito, 112:1, dice que nunca será avergonzado el hombre
el hombre que sigue a Dios. Dice 109, 114, ¿dónde está el 112? Aquí está. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Entonces, todo esto, hermanos, es para el hombre que teme a Dios. Si usted ve también, hay un salmo que está, es el Salmo 14. Hace unas preguntas ahí en Salmo 14 y Salmo 15. Vamos ahí a Salmo 14, por favor, hacia la izquierda. Salmo 14 y hace unas preguntas aquí, mire, Salmo 14 y en el 15. Pero vamos a ver nomás las que están en el 14. Aquí dice, hermanos, empezando en el versículo 4, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Entonces, quiere decir, no hace como una pregunta. No, claro que no tienen. Ellos no tienen entendimiento. En el versículo 3, capítulo 13, no era el 15, era el 13, el que quería ver. No, también el 15, el 15:1 dice, Jehová, ¿quién entrará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Es una pregunta y luego es la respuesta. El que anda en integridad, el que hace justicia, habla verdad de su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos es vil es menospreciado, pero honra a los que temen Jehová. Y el capítulo 13 también hace otras preguntas. ¿Hasta cuándo, Jehová, dice, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira y respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí, y mis enemigos se alegrarán si yo resbalara. Entonces, lo que está pidiendo en el Salmo 119, eso es, que quite las cosas que no te avergüence el enemigo. Y último versículo, el 40, Salmo 119, 40, por favor. Ese versículo lo que está pidiendo en el 40 pide entendimiento, anhelo para vivir una vida con un propósito. Y el 40 dice, aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Entonces aquí en este versículo del 40 encontramos como el tercer punto. Yo le decía que el primer punto era, el tema es ¿qué produce un corazón avivado? Primero, que produce que invoque lo bueno y produce que la persona odie lo malo, que odie lo malo. Y en el punto 3 es, produce fruto para clamar, o para clamar una transformación completa. Entonces aquí anhela palabra y confía en la justicia divina, ¿verdad? Entonces aquí entra el evangelio. La justicia de Dios es Jesucristo. Si vamos nosotros al Nuevo Testamento, Romanos 3:22 al 25, por favor, Romanos 3:22 al 25. Vemos que la justicia de Dios es en Cristo. Romanos 3:22 al 25, por favor. 3:22 al 25. La justicia de Dios es Cristo, mire. Dice el 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cómo se dio eso, hermanos? Dios tomó la copa de la ira y la puso en Cristo, para que tú y yo no vengamos a recibir su juicio en el día que muramos. Segunda carta de Corintios 5:21 lo dice muy claro. 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Entonces, aquí encontramos que Dios, en este salmo, como dijimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que produce un corazón avivado? Un corazón avivado, hermanos, se prepara para la venida de Dios. Anhela la palabra de Dios, confía en la justicia divina. La justicia, dijimos que es el evangelio. Y también lo que deseamos, también que otros vuelvan a Dios, que otros amen la persona de Cristo, amen su palabra. Y hay un mensaje para toda la humanidad, hermanos, y ese mensaje es que renuncien al pecado, deseando obedecer los mandamientos, que vivan para Dios, respetando con una reverencia y respeto santo a Dios. Último texto que vamos a leer está en Tito 2:11. Dice que un día viene Cristo y que nosotros debemos de anunciar a la gente cómo estar para cuando Cristo venga, cómo encontrarse ellos. Tito 2:11, por favor. Tito 2:11. ¿Sí están ahí? Dice aquí en el 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahí entra el evangelio, ¿verdad? La gracia de Dios es que no nos merecíamos que Cristo viniese al mundo y morir por nosotros para llevarnos al cielo cuando muramos. Se ha manifestado a todos los hombres cuando Cristo vino, la salvación, enseñándonos que, dice, ¿qué nos vino a enseñar? Renunciando a la iniquidad. La iniquidad es la impiedad, lo malo, lo que no es lo opuesto, lo justo, a lo perfecto, a lo santo, y a los deseos mundanos. Por eso la Biblia nos exhorta que no vivamos en glotonerías, en borracheras, en vicios, que se dice que son idolatría. Vivamos en este siglo, ¿cómo quiere que vivamos? Sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, o sea, la esperanza de vida eterna, dichosa. Voy en Tito 2:13, aguardando la bienaventuranza y la manifestación gloriosa de nuestro Señor, gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, o sea, para quitarnos de esa inmundicia, de ese pecado que vivíamos. Por eso el evangelio es, hermanos, es un cambio, es que la gente vea, ahí está Juan, pero Juan ya es diferente, no sé qué pasó, ya no habla igual, ya es más espiritual, ahora comparte de Cristo, lo que hizo por él, habla de las cosas que Dios quiere que la gente viva. Dice purificar para sí un pueblo propio, o sea, un pueblo distinto, quiere decir un propio, uno de Dios, celoso de buenas obras. Entonces, eso es lo que el evangelio hace, es lo que hace la palabra, ¿verdad? Es lo que estamos viendo en la enseñanza, que estamos nosotros aquí mirando en Salmo 119. Estamos viendo que Dios quiere una iglesia, hermanos, evangélica, una iglesia que viva la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dijimos, hermanos? Que Dios provoca un amor por lo bueno, pero un odio también por lo malo, y provoca, hermanos, un fruto de clamor, de transformación. Que la gente, como yo les decía ahora a los muchachos del centro, que deseen cambiar, que ahora tengan vicio de ser mejor, de aprender más de Dios, de venir más a la iglesia, de predicar la palabra, que tengan otro vicio, que ahora estén viciados y que la gente los mire, bueno, ¿por qué nada más quiere hablar del evangelio? ¿Por qué nada más quiere hablar la palabra de Dios? Porque cambió el vicio de las drogas por otro vicio. Se dio cuenta que ahora su vicio es compartir la palabra de Dios, llevar el evangelio a las personas que más lo necesitan. Bueno, todos lo necesitamos. Entonces, eso es lo que este salmo, hermanos, nos dice, ¿verdad? Es un salmo que tiene un mensaje para toda la humanidad, y eso es que renuncies al pecado, los deseos mundanos, y que vivas para los mandamientos de Dios, para guardar la palabra de Dios. Que de esa manera le está diciendo que lo vivifique y le dé vida, ¿verdad? Lo avive para vivir para Dios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. En otras palabras, avívame para llevar tu palabra, avívame para vivir tu justicia, para compartir tu justicia, para llevar a Cristo a las personas que lo necesiten.
Y ahí es donde una persona se ve que es una persona renovada, renacida de nuevo, regenerada, una persona que es salva, una persona que verdaderamente Dios hizo la obra, se ve, se es palpable y es notable cuando una persona es regenerada. Cuando no, luego se ve porque sigue hablando igual, sigue tomando, sigue fumando, sigue maltratando, sigue peleando, sigue portándose mal con sus padres, con su familia, no es responsable. Es una persona que tal vez vaya a una iglesia y te he metido en una manta de una religión. Puede decir, yo me llamo católico, yo me llamo bautista, yo me llamo pentecostal, yo me llamo nazareno, yo me llamo luz del mundo, pero eso no te va a salvar, porque no estás viviendo para Dios, estás engañado. Ahora nomás estás siguiendo una religión, como quiera que se llama, pero no tienes una relación limpia con Dios. ¿Qué quiere decir? Que tú ya dices, yo quiero vivir limpiamente con Dios. A Dios no le gusta el pecado, yo quiero una relación limpia. Si Él dice que no peque, yo no voy a pecar. Ahora, si me accidento o pasa un pecado así de repente, pues todos podemos pecar, pero puedo arrepentirme porque yo no quiero tener una relación sucia con Dios. Yo quiero vivir con una santidad que pueda yo tener esa relación limpia con Dios. Dios es un Dios limpio, santo, perfecto. Yo, claro, yo no soy perfecto, pero yo quiero tener una relación con Él como debe de ser, como un hijo de Dios. Y eso es lo que David quería, ¿verdad? Él quería estar en los mandamientos de Dios, quería estar firme en lo que Dios decía que él debía de estar haciendo. Y por eso él pide estas cosas. Vamos a orar y vamos a ya cerrar la enseñanza. Entonces Dios produce algo, ¿verdad? Dios es un Dios que cambia, transforma, regenera, ¿verdad? Dijimos. No es cierto que la gente está con Dios cuando está todo viviendo para el diablo, ¿verdad? No es así. Tenemos que tener un cambio que se ve, que sea palpable ante los ojos del ser humano. Vamos a orar. Padre bendito Dios, te damos gracias porque tú haces la obra en cada corazón, Señor. Aquí tú nos pides en este Salmo 119 una petición de que tú nos enseñes, un deseo de obedecer sinceramente tu palabra, una guía práctica para un corazón recto, un anhelo por hacer las cosas hasta el fin bien, y pide un enfoque espiritual, una confirmación de que estamos contigo, que estemos esa seguridad, que no estemos dudando de que tú, Señor, no estás con nosotros. A veces estamos solos, a veces tenemos más personas, pero hay que asegurarnos que tú nunca falles, que tú seas el invitado de honor. Y te damos gracias, Dios, porque tú quitas toda cosa que nos avergonzaba, el pecado, el vicio que lo tiene ahí todo uno mal de su mente, mal de su cuerpo físico, todas esas vergüenzas, estar en un centro de rehabilitación, estar en una cárcel, estar uno orinado en la calle, andar uno con la ropa sucia, rota, porque anda uno los vicios y no tiene uno cuidado de su higiene. Danos entendimiento, danos anhelos para vivir cada día con un propósito para ti, Señor. Gracias porque este salmo subraya que la obediencia no es solo por esfuerzo humano, sino una gracia pedida a Dios para vivir una vida llena de propósito y un temor reverente, santo a Dios, porque eso es lo que es un cristiano. Te damos gracias y quédese con nosotros en nombre de Jesucristo. Amén.